¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sabroso. Ujú. Muy bien, vamos a empezar. Hoy nos toca ver, ya estamos en la penúltima semana de clase, ¿no? Penúltima clase es análisis combinatorio, ¿sí? Es un tema que está presente en todo examen de admisión, siempre. Entonces, y no solamente en aritmética propiamente dicho, sino también en lógico matemático, así, de diversas maneras se necesita el análisis combinatorio, ¿sí? Entonces vamos a empezar. ¿Cuántos alumnos tenemos? Tenemos 3 alumnos. Nos estamos quedando sin alumnos. El próximo último día de clase de repente hay 2 alumnos. Uno. Con uno no trabajo, por favor. Ya. A ver, hay diversos conceptos que vamos a ir estudiando. Por ejemplo, el principio de la adición, ¿no? ¿De qué se trata, no? Si nosotros tenemos 2 eventos, ¿no? Por ejemplo, nos dice el evento A ocurre de M maneras diferentes, ¿no? Y el evento B, vamos a suponer que ocurre de N maneras diferentes. Entonces, el evento A o B, en sentido excluyente, ocurre de M más N maneras diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que o sucede solamente A o sucede solamente B. Si es o uno u otro, entonces las cantidades que se van a hacer se van a sumar, ¿de acuerdo? O A o B, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, digamos, nos dice acá, ¿de cuántas maneras diferentes se puede cruzar un río de una orilla a otra si se cuenta con 2 botes y 3 canoas? Bueno, o cruzo en bote o cruzo en canoa, no puedo usar ambos, ¿no? Uno u otro. Entonces, acá, digamos, las cantidades se tendrían que sumar, ¿no? Sería de 5 maneras diferentes. Entonces, siempre que sea uno u otro, las cantidades se van a sumar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Digamos, si te dijera, se quiere viajar de Lima a Trujillo y hay 3 rutas aéreas, ¿no? 3 aerolíneas y 10 empresas de transporte terrestre, ¿no? 10 buses y 3 aerolíneas. ¿De cuántas maneras se puede viajar? Entonces, ¿qué sucede? O voy en avión o voy en bus. No puede ser ambos, o uno u otro. Es sentido excluyente. Entonces ahí sumaríamos y nos haría de 13 maneras diferentes. Pero hay otro principio que se llama el principio de multiplicación y esto nos dice lo mismo, ¿no? Tenemos 2 eventos. El evento A ocurre de m maneras diferentes, ¿no? Y el evento B ocurre de n maneras diferentes. Entonces, ahora, ¿qué sucede? El evento A y B, ese ocurre de m por n maneras diferentes, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué significa A y B? Significa que tiene que suceder ambos a la vez. En el caso anterior era o uno u otro, ¿no? Pero no podía suceder ambos a la vez. En este caso, tiene que ser los dos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando te dice, el clásico, ¿no? Te dice, Mario tiene 4 camisas y 3 pantalones. ¿De cuántas maneras puede vestirse? Entonces, como tiene que ser camisa y pantalón, las cantidades se van a multiplicar, ¿de acuerdo? Si tiene 5 camisas, 3 pantalones, entonces multiplicamos y nos daría de 15 maneras diferentes, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Digamos, nos dice, esto es lo que estaba mencionando, ¿de cuántas maneras diferentes se puede vestir una persona que cuenta con 2 pantalones y 3 camisas? ¿No? Lo que estaba mencionando. Y entonces sería, como tiene que usar ambos a la vez, camisa y pantalón, entonces las cantidades se van a multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tiene que ser o uno u otro, las cantidades se van a sumar. Y cuando tiene que ser ambos a la vez, las cantidades se van a multiplicar. ¿Sí? A ver, lo dejo un momento ahí.
A ver, a ver, digamos, vamos a suponer, empieza o va a empezar el siguiente ciclo, creo, de la pre, creo que va a ser en octubre, noviembre, y digamos que un estudiante va a matricularse, ¿no? Y en la oficina de matrícula, la secretaria que le atiende le dice, mira, eh, tenemos, ¿no? 10 locales en la mañana y 3 locales en la tarde. A ver, pregunta, ¿de cuántas maneras puede matricularse? 13. 13, ¿no? Claro, se sumarían, porque es o mañana o tarde. Pero digamos que la secretaria no le contesta así, sino le dice, mira, tenemos en total 10 locales y 3 turnos, mañana, tarde y noche. ¿De cuántas maneras podría matricularse? 30. Ahí sería 30, ¿no? Porque tiene que elegir ambos. Tiene que elegir local y también tiene que elegir turno. Entonces, cuando tiene que ser ambos a la vez, las cantidades se van a multiplicar. Local y turno. 10 locales, 3 turnos, 10 por 3, 30 maneras diferentes de matricularse. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Listo. Vamos a ver. ¿Está claro? A ver, lo dejo un momentito ahí. Por si acaso, de repente quieren tomarle captura, me avisan. Y de ahí vamos a pasar a ver otros conceptos, ¿sí? Hay varios conceptos así pequeños, pero importantes, ¿sí? Que tenemos que analizar. Entonces está claro. Sí, por eso. Ya, vamos a avanzar. Otro concepto viene a ser el concepto de las variaciones. ¿Qué son las variaciones? Miren, por ejemplo, imagínense que yo le digo, por ejemplo, imagínense que yo le digo, a ver, como ejemplo, ¿no? Con las cifras 1, 2 y 3, ¿cuántos números de 2 cifras se pueden formar? ¿No? Entonces, un número, por ejemplo, sería el número 12. Pero si yo le cambio el orden a las cifras, me haría 21. O sea, me da otro resultado. Otro número, por ejemplo, 31, le cambio el orden, me haría 13. Otro número, por ejemplo, sería el 23, cambiando el orden me da otro resultado. Entonces, ¿qué cosa viene a ser las variaciones? Las variaciones vienen a ser las diferentes ordenaciones que se pueden hacer con los elementos de un determinado conjunto. Entonces, como estamos ordenando, justo nos interesa el orden. Cambiamos el orden y cambia el resultado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo elijo el 1 con el 2, formaba 12. Pero si yo lo cambio el orden, me da 21. Es otro resultado. Por eso que decimos que esto es una ordenación. ¿Sí? Entonces, son los diferentes arreglos u ordenaciones con parte o con todos los elementos de un determinado conjunto, tomando en cuenta el orden de estos dentro de ese arreglo. El primer tipo son las variaciones simples. Vamos a suponer, en total son n elementos, este n es la cantidad total, y se agrupan de k en k. O sea, en cada grupo hay k elementos. Se utiliza esta formulita. Esta formulita dice variación de n elementos en total en grupos de k elementos cada uno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en nuestro caso sería, tenemos 3 elementos que eran las cifras 1, 2 y 3, y lo estamos agrupando o ordenando en grupo de 2. Entonces, este sería 3 factorial y la diferencia es 1 factorial, ¿no? 3 factorial es 6, 1 factorial es 1 y el cociente me da 6. Ya sabíamos que había 6 resultados, ahí estaba. Solamente hay 6 resultados, ¿sí? Ese sería entonces la variación. Ahora, otra manera, por ejemplo, hubiera sido así. Como te dice número de 2 cifras, acá está mi número, ¿no? La cifra A, ¿cuántos valores puede tomar? 3. Puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Toma 3 valores diferentes.
Y la cifra B puede ser cualquiera excepto el que ya eligió A. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede tomar la cifra B? La cifra A de tres maneras diferentes. Puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. La cifra B, cualquiera excepto la que ya eligió A. Por ejemplo, si A ya es el número 1, entonces para la B solamente me queda 2 o 3. Si ya eligió el número 2, para la B solamente me quedaría 1 y 3 y así. Entonces, B puede ser cualquiera de los tres, excepto la que ya eligió A. Entonces nos quedaría de dos maneras. Y por el principio de multiplicación, porque quiero ambas cifras a la vez, multiplico y nos haría de 6 maneras diferentes. O sea que hay 6 números que cumplen esa condición. ¿Sí? A ver, lo dejo un momentito ahí. Me avisan si es que hay hasta ahí alguna pregunta o alguna duda. ¿Está claro? Ya. Vamos a ver otro ejemplo entonces. Ahí, similar, creo. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden sentar tres amigos en una fila de 4 asientos? Una pregunta, a ver, ¿interesará el orden? Por ejemplo, digamos, van al cine o en el avión, por ejemplo, en el avión. Digamos, Pedro está para el pasillo y Luis está para ventanilla. Esa es una manera, pegado a la ventana, ¿no? Pedro está en el pasillo y Luis está pegado a la ventana. Esa es una manera de sentarse. Pero si cambiaran, ahora Luis está pegado al pasillo y Pedro junto a la ventana, es otra manera. Entonces, cuando cambian de lugar, están sentándose de una manera diferente. Por eso viene a ser variación, nos importa el orden. ¿De acuerdo? Hay 4 asientos y nosotros solamente queremos los lugares para los tres presentes. Entonces sería una variación de 4 elementos en grupo de 3. Sería factorial de 4 y abajo factorial de la diferencia, factorial de 3, de 1 que sería, ¿no? O sea, nos daría 24. De 24 maneras diferentes. Ahora, otra forma de hacer el mismo ejercicio, obviamente cualquier forma tiene que darnos el mismo resultado, sería, por ejemplo, el primer amigo va a sentarse, como hay 4 asientos, ¿de cuántas maneras puede elegir su asiento? De 4. Cualquiera de los 4. Y se sentó de 4 maneras diferentes. Cuando ve el segundo amigo, que es B, entonces ya hay uno ocupado. Entonces ya no hay 4 asientos libres, sino 3. Entonces B puede elegir cualquiera, sería de 3 maneras diferentes. Y C puede elegir cualquiera, excepto donde ya se eligió, de donde ya se sentó A y donde ya se sentó B. Entonces nos quedaría de 2 maneras diferentes. Como queremos los 3 a la vez, multiplicamos, principio de multiplicación, y nos haría 4 por 3, 12 por 2, de 24 maneras diferentes. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos siempre nos tiene que dar el mismo resultado. A ver, lo dejo un momento ahí, de repente tienen alguna consulta. ¿No hay consultas? ¿Está claro? ¿Aumentaron los alumnos o no? Sí, se aumentó, claro. Eran 3, ahora hay 5. Un hito más y diríamos que aumentó 100%, ¿no? Ya. Chicos, entonces parece que todavía todo está claro. Vamos a ver otro concepto. Variación con repetición, ¿no?
Imagínate el ejemplo que hemos visto hace un momento, que era formar números de dos cifras con 1, 2 y 3, ¿no? Nos dice números de dos cifras. En el caso anterior nos decía de dos cifras diferentes. Ahora solamente me dice de dos cifras. Entonces, primero el 12, 21, 13, 31, 23, 32. Ya. Pero luego, eh, como no me dice que tienen que ser cifras diferentes, acá los elementos se pueden repetir. Que ¿cómo así? Por ejemplo, un caso sería el 11, otro el 22, otro el 33. Se pueden repetir. ¿Cuántos casos hay entonces? Hay 9 resultados, ¿de acuerdo? Otra manera sería así, como el número era de la forma AB, entonces decimos, ¿cuántos valores puede tomar la cifra? Tres valores diferentes. Puede ser uno, puede ser dos o puede ser tres. Y la cifra B también puede tomar tres valores diferentes. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser incluso repitiéndose con la cifra A. O sea, ambos de tres y como queremos los dos a la vez, pues el principio de multiplicación nos haría de 9 maneras diferentes. Otra manera, aplicando esta formulita, se dice variación con repetición de n elementos en grupos de k elementos cada uno. Es n a la k. En nuestro caso, sería variación con repetición. Hay tres elementos y los quiero en grupo de dos. Según lo que acabamos de ver, ese sería 3 al cuadrado, ¿no? 9. O sea, cualquier manera siempre nos tiene que dar el mismo resultado. A ver, lo dejo un momentito ahí. Vamos a ver otro ejemplo en un momento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, ¿cuál es la diferencia? O sea, en esto se repiten y en la anterior fórmula de variaciones también se repiten. No, no, no. Es que en el anterior dijimos cuántas cifras, cuántos números de dos cifras diferentes. O sea, en el anterior no podía ser el 1, el 2 ni el 3. El 11, el 22 y el 33 no pueden ser. En el anterior era cuántos números de dos cifras diferentes se pueden formar con 1, 2 y 3. En cambio acá, como no me dice la palabra diferente, simplemente cuántos números de dos cifras se pueden formar con 1, 2 y 3, entonces los números pueden ser iguales. Pues está el 11, el 22 y el 33. Y entonces como se puede repetir el mismo elemento, esa es variación con repetición. Ah, ya. O sea, en la anterior solo aplica cuando de maneras diferentes. Es que decía, no, 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 de maneras diferentes no. Sino en la anterior decía, ¿cuántos números de dos cifras diferentes? Y acá No, no me solamente dice, refiero a la fórmula. es que las maneras son diferentes, pues. Por ejemplo, acá dice con las cifras 5, 7 y 9, ¿cuántos números de cuatro cifras se pueden formar? Pero si yo voy a formar un número de cuatro cifras, de todas maneras se va a tener que repetir por lo menos una, ¿no? Por ejemplo, un número podría ser 5.795. Ahora, si yo cambio 55.779, no, 5.579, por ejemplo, estoy cambiando el orden de la cifra y me da otro resultado. Por eso viene a ser una variación. Sin embargo, el 5 se está repitiendo. Como el 5 se está repitiendo, eso llamamos variación con repetición. Ahí estaría. Entonces, la cantidad de números, solamente hay tres valores en total. Por eso nosotros tenemos acá
tres valores en total, 5, 7, 9, pero queremos formar grupos de 4. Cada grupo es un número de 4 cifras. Por eso dice variación con repetición de 3 en 4. Y este sería 3 a la cuarta. Ahí está, que es 81. O sea, de 81 maneras diferentes. Pero vamos a ver otra manera de hacer el mismo problema. Por ejemplo, voy a borrar este que había puesto. Y tendremos, como no dice número de 4 cifras, ahí están las 4 cifras. A, B, C, D. ¿De cuántas maneras se puede escribir la cifra A? De 3 maneras. La cifra B puede ser 5, 7 y 9. De 3 maneras. Lo mismo para C. Puede ser 5, 7, 9. 3 maneras. Y lo mismo para D. ¿Sí? Entonces, como aplicamos el principio de multiplicación, igual nos haría 81. ¿Sí? Entonces, de cualquier forma, siempre nos tiene que dar el mismo resultado. A ver, consultas. Ya, entonces continuaremos, ¿ya? ¿Qué cosas son las permutaciones? Lo primero, una permutación es una variación, pero es un caso particular. En una permutación se van a ordenar, pero ya no algunos, sino todos los elementos. Entonces, en vez de escribir, por ejemplo, variación de n en grupo de K, como se van a hacer o todos los elementos, se tendría que escribir variación de n en grupo de n. Pero ya no se escribe así, variación de n en grupo de n, sino permutación de n elementos. Y este viene a ser factorial de n. ¿Sí? Acá lo tenemos. En la permutación simple, dice se da cuando los elementos considerados son todos distintos y se ordenan. O sea, se ordenan a todos. Y ese vendría a ser permutación de n elementos, es factorial de n. Por ejemplo, cuando me dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar a 3 mujeres y 2 varones en una fila de 5 asientos? Y se deben sentar en forma intercalada, ¿sí? O sea, ahí está, varón, mujer, mujer, ya. Pero un momentito le quitemos esta palabrita, ¿ya? O esta parte. Vamos a quitarle esto. Si me dicen de cuántas maneras se pueden sentar 3 mujeres y 2 varones, entonces estamos hablando de 5 elementos. Y para ordenar a los 5 elementos sería una permutación de 5, o sea, factorial de 5, y este es 120. O sea, si solamente me dijera así, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar 3 mujeres y 2 varones? De 120 maneras diferentes. Pero ahora sí, con la restricción, dice, si se deben sentar en forma intercalada, entonces la única posibilidad que se siente en forma intercalada es que
los extremos y el medio sean lugares para las mujeres y a los costados de ellos lugares para los varones. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden ubicar tres mujeres en una fila donde hay tres lugares para mujeres? Sería factorial de 3. Y dos varones en una fila con dos asientos para varones sería factorial de 2. Nos daría 6 por 2, 12. De 12 maneras diferentes. Entonces, quitándole esa condición que nos dice si se deben sentar en forma intercalada, nos daba 120, ¿no? 120 resultados posibles. En cambio, así, con esa restricción nos da solamente 12. Nos falta ver otros conceptos, pero un ratito, a ver, lo dejo ahí para que puedan tomar nota. No, depende de alguna consulta o está procesando perdón, ahí está, o está procesando la información. Una pregunta, a ver, vamos a soltar una pregunta y ustedes me van a decir, ¿ah? Justo hoy día estaba viendo en las noticias, no sé si vieron que se malogró un tren, ¿no? La línea 1, ¿no? Se malogró. Todo el caos que generó. ¿Han visto en las noticias o no? Sí, ¿No? A ver, vamos a suponer, el tren, por ejemplo, en las mañanas, por ejemplo, los jueves, o sea, ayer, me toca editar en el local de la pre de Bayóvar, que es donde termina el tren. Entonces, desde donde yo tomo en dirección a Bayóvar tempranito, llega vacío el tren a Bayóvar. Pero de Bayóvar para el sentido contrario, hacia el centro, así, es una procesión impresionante de gente, ¿ah? Pero es impresionante. Creo que hay 20 colas, de verdad, no es broma, y todas están rebalsando. Pero bueno, ¿a qué iba? Vamos a suponer que el tren está llegando a su paradero final y quedan todavía tres pasajeros. Miren, quedan tres pasajeros y hay cuatro estaciones. ¿De cuántas maneras? ¿De cuántas maneras pueden bajar esos tres pasajeros? A ver, ¿quién me dice? Hay tres pasajeros y todavía quedan cuatro estaciones. Chicos, no se vayan a dormir, ¿ah? De repente por estar 24. de 24, dice. A ver, ¿los demás están de acuerdo? ¿24? Una pregunta. Yo lo que dije fue así, ¿ah? Quedan tres pasajeros y cuatro estaciones. ¿De cuántas maneras pueden bajar? Pregunta, ¿pueden dos pasajeros bajarse en una misma estación? ¿Sí o no? Sí. Claro, entonces es una permutación con repetición. Es una permutación con repetición. Ahora, lo puedo ver más fácil así. Si quedan cuatro estaciones, el primer pasajero, ¿de cuántas maneras se puede bajar? De cuatro, en cualquiera de las cuatro. El segundo, como puede repetir, también de cuatro. Y el tercero, ¿de cuántas maneras se puede bajar? De cuatro. Si queremos los tres a la vez, sería 4 por 4 por 4, 64 maneras diferentes. O viéndolo con la fórmula de variación con repetición, sería variación con repetición de cuatro elementos en total, que son las cuatro estaciones, en grupo de tres. Por eso nos da 4 elevado al cubo, 64. Muy bien, creo que no hay más consultas. Vamos a ver. Ahora, hay algunos casos particulares también de las permutaciones. Por ejemplo, cuando tenemos las permutaciones circulares. Pero se dice circular, no sé si observan, está entre comillas, circular, porque no necesariamente tiene que formar un círculo, ¿no? Sino se trata de una figura cerrada. Ahí siempre es factorial de uno menos, siempre, ¿ah?
Por ejemplo, si queremos ordenar, acá por ejemplo, ¿no? Nos dice, queremos ordenar Ana, Beto, Daniel con sus dos padres, que son Luisa, Juan y Luisa, se pueden sentar alrededor de una mesa circular de modo que los padres se sienten juntos. Miren, si yo le quitara la restricción, vamos a quitarle la restricción, ¿ya? Donde dice de modo, ya, eso le quito. Entonces, son Ana, Beto, Daniel y su padre, son 5 personas. Ahí están ubicados. ¿De cuántas maneras se pueden sentar? Sería una permutación circular de 5 elementos y ese es factorial de 4 y factorial de 4 es 24. ¿De acuerdo? Ahora, miren, con la restricción, obviamente si hay restricción nos va a salir menos. Cuando no hay restricción, ¿de cuántas maneras ordenamos a 5 personas alrededor de una mesa? De 24 maneras diferentes, factorial de uno menos. Pero con la restricción, como no dice, de modo que los padres estén juntos, entonces ellos hacen como uno solo. Ahí va uno. Uno, ¿ah? Dos, tres, cuatro. Entonces sería como considerar solamente cuatro elementos. Como hacen uno solo y no se separan, lo consideramos como cuatro, ¿no? Sería una permutación circular de 4 elementos, pero aparte, si bien es cierto, los pares no se separan, sin separarse, internamente pueden cambiar de lugar. ¿De cuántas maneras? Permutación de 2. Ahí está. De permutación circular de 4 es factorial de 3. A ver, factorial de 3 es 6 y por 2, 12, ¿no? O sea, sin restricciones lo podíamos ubicar de 24 maneras diferentes, con restricción de 12 maneras diferentes. A ver, no sé, lo dejo un momentito ahí. De repente quieren preguntar algo. A ver, pregunta, ¿de cuántas maneras se pueden sentar 6 niños alrededor de una fogata? ¿Quién me dice? 120. De 120, claro, pues sería factorial de 5. Y factorial de 5 es 120. Muy bien. Vamos a continuar. Permutaciones con repetición. O sea, como hablamos primero, las permutaciones, ¿qué cosa vienen a hacer? Son variaciones, o sea que nos importa el orden. Pero en una permutación se están ordenando a todos los elementos. ¿De acuerdo? No a algunos, sino se están ordenando a todos. Muy bien. Entonces, en una permutación con repetición significa que dentro del grupo los elementos se pueden repetir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo sería una situación en la cual se puedan repetir? Digamos, nos dice de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar en una fila 3 canicas rojas, 2 azules y una verde, por ejemplo. Entonces, primero que nada, ¿por qué decimos que esta es una permutación con repetición? Porque queremos ordenar a las 6 canicas, ¿no? Dice 3 rojas, vamos a ponerle 1, 2, 3. Luego dice 2 azules, acá está, 1, 2 y una verde. Acá está, ¿de acuerdo? Entonces, si yo cambio de lugar, por ejemplo, ¿no? A la tercera con la cuarta, me daría otra manera de ordenarlos, ¿no? Pues está cambiando de color, es otra manera de ordenarlos. O sea, nos importa el orden, por eso viene a ser una permutación. Pero son 6 fichas y queremos ordenar las 6. Por eso esta variación viene a ser una permutación. ¿Y por qué con repetición? Porque si yo cambio la azul con la otra azul, el resultado no cambia, es lo mismo. Muy bien, entonces volviendo a lo nuestro, como ya sabemos que es permutación con repetición,
Aplicando la fórmula, sería, hay un total de 6 elementos, uno se repite 3 veces, las azules se repiten 2 veces y la verde solamente una vez. Según la fórmula, sería factorial de la cantidad total entre factorial de las repeticiones. Por ejemplo, acá sería factorial de 6 entre factorial de 3, factorial de 2, ¿no? Y el último, que sería factorial de 1, sería, ¿no? Ya está. Entonces, si nosotros cancelamos con el mayor, el 3 con el 6 factorial me quedaría 4 por 5 por 6 sobre 2. Entonces me daría 2 por 5 por 6, 60. ¿Cuánto nos daría? 60, ¿no? Muy bien. Ahí lo tenemos. A ver, yo le pregunto, ¿de cuántas maneras o cuántas palabras, palabras entre comillas, ¿ah? Porque no necesariamente va a tener significado? ¿Cuántas palabras se pueden formar con todas las letras de la palabra papa? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas palabras se pueden formar con todas las letras de la palabra papa? Si yo cambio de orden, 6, muy bien. Claro, porque es una permutación con repetición. La P se repite 2 veces y la A se repite 2 veces. Tenemos 4 elementos, pero se repiten 2, 2. Arriba iría 4 factorial y abajo iría 2 factorial, 2 factorial. 24 entre 2 por 2 nos daría 6. 6 resultados, o sea, papa, apa, pap, up, ¿no? En total hay 6. Y pa, ¿no? Doble P y doble A. Muy bien. No sé si pues, aquí hay alguna pregunta. Otro, a su profe, más que las combinaciones. Mira, ¿cuál es la diferencia entre una variación y una combinación? En la variación nos importa el orden. Si cambiamos el orden, cambia el resultado. Pero en la combinación solamente interesa el grupo. O sea, las combinaciones son las diferentes agrupaciones que se pueden hacer con los elementos de un conjunto, grupos. Por ejemplo, si yo dijera entre Abel, Bruno y Carlos, queremos formar un comité de 2 personas, ¿no? Para una determinada actividad. Una opción sería Abel con Bruno. Pregunta, ¿Bruno con Abel es otra opción o es la misma? Es la misma, La ¿no? misma. Ah, claro, Abel Bruno, Bruno Abel, lo mismo. Lo que sí podría ser, por ejemplo, es Abel Carlos, ¿no? Bruno Carlos, 3, ¿sí? Entonces, acá ya no nos interesa el orden, nos interesa el grupo. Y en un grupo es un conjunto. En conjuntos no había orden. El conjunto 1, 2 era lo mismo que el conjunto 2, 1. Por eso que acá en una combinación no interesa el orden. Y ahí se utiliza lo que es el número combinatorio, ¿no? Eso lo vimos un poquito en el tema de sucesiones. Se lee combinatorio de n en k, es factorial de n, y abajo iría k factorial y factorial de la diferencia. En nuestro ejemplo, sería combinatorio de 3 elementos en total en grupo de 2, porque queremos, ¿no? Queremos un comité de 2 personas. Sería factorial de 3, la diferencia es 1 factorial y factorial de 2. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me daría el 2 con el 3 se cancela? Me quedaría 3. Muy bien. Porque tenemos otro ejemplo. A una reunión asistieron 4 mujeres y 6 varones.
Con ellos se desea formar una junta directiva donde haya 3 mujeres y 2 varones. O sea, de las 4 mujeres se van a elegir 3. Pero no importa el orden. O sea, se van a elegir a 3 para la junta directiva, pues no importa el orden. Entonces ahí sería combinatorio de 4 en 3. Y para elegir a los 2 varones, de un total de 6 sería combinatorio de 6 en 2. No nos importa el orden. Entonces, el primero, para hallar las mujeres, sería combinatorio de 4 en 3. Para hallar los varones, combinatorio de 6 en 2. Pero como se quiere ambos a la vez, ambas cantidades se multiplican. ¿De acuerdo? De 4 y 3, combinatorio de 4 en 3 es 4, ¿no? Y de 6 y 2 sería 10, ¿no? 15 sería 15. Entonces nos daría 4 y 15, 60. De 60 formas diferentes. A ver, yo les pregunto lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Miren, eh, siempre usted, bueno, hace algunos años o el año pasado de repente, ustedes han estado en el colegio. En el colegio siempre hay reuniones, ¿no? De padre de familia, la PAFA, ¿no? Entonces le pregunto, por ejemplo, imagínate que hay una reunión de padre de familia. Reunión de padre de familia y hay 10 asistentes. Y se quiere elegir a 3 para un comité. ¿Qué aplicamos ahí? Así nomás, ¿ah? De los 10 se va a elegir a 3 para un comité. Aplicaríamos combinatorio, pues, porque no interesa el orden. Pero si yo te dijera, se va a elegir a 3 para un comité donde va a haber un presidente, un secretario y un tesorero, ahí sí importaría el orden. No es lo mismo Pedro presidente, Julio tesorero, que Julio presidente y Pedro tesorero, no es lo mismo. Pero si indican los cargos, ahí sí tendría que ser, ¿no? Como importa el orden, tendríamos que aplicar la fórmula de variación. ¿Está claro? A ver, vamos a ver si está claro. Imagínense, eh, en una carrera participan 10 atletas, ¿de acuerdo? ¿Cuántos resultados posibles hay? Si me dice cuántos resultados posibles hay, ¿qué tendría que aplicar ahí? Si participan 10 atletas. ¿Se está entendiendo o no, chicos? Si me dice en una carrera donde participan 10 atletas, ¿de cuántas maneras se puede dar los resultados? Entonces, tienen que ser los resultados de los 10. Ese sería una permutación, sería factorial de 10. Pero si me dice de cuántas maneras se puede dar, eh, de cuántas maneras se puede elegir a los 3 que llegaron primero, o de cuántas maneras se pueden dar los 3 primeros lugares, entonces sería una variación de 10 en 3. Pero si me dice de cuántas maneras se puede dar el podio es medalla de oro, de plata y de bronce, ahí sí importaría el orden. Como importa el orden, entonces ahí aplicaríamos variación, ¿no? Para medalla de oro, de plata y de oro. No es lo mismo Pedro medalla de oro, Julio plata, que Julio oro y Pedro plata, no es lo mismo. Se cambia el orden, cambia el resultado. Por eso que ahí aplicaríamos variación. Esa es la diferencia. A ver, una más fácil. Tengo 5 frutas y voy a prepararme un jugo con 3 frutas. ¿Qué aplicamos ahí? Chicos, Combinación. claro, combinación, bueno, no te importa el orden, ¿no?
En la licuadora, cuando tú licúas fresa, papaya, es lo mismo que licúes papaya, fresa, no importa. Esa sería combinación. A ver, una más. Tengo telas de 5 colores diferentes y quiero confeccionar una bandera tricolor. ¿Qué aplicamos ahí? De nuevo, ¿ya? Son telas de 5 colores diferentes y queremos confeccionar una bandera tricolor. ¿De cuántas maneras podría confeccionar esa bandera? ¿Qué aplicamos ahí? Permutación. Como, claro, no, permutación no, sería variación. Porque en tu bandera solamente van a estar 3 colores. No vas a ordenar a todos, ¿no? Tienes tela de 5 colores diferentes y vas a ordenar a 3 nomás. Por eso viene a ser variación. Variación de 5 en 3. ¿Está claro o no? Está complicado, pero en muchos casos, creo, ¿no? Vamos a ver uno más. ¿De acuerdo? Uno más ya para terminar la explicación y ponernos a resolver. Los problemas están más fáciles, ¿ah? Pero hay que entender bien, bien la teoría. Por ejemplo, a ver, aquí hay una combinación con repetición que mediante esta formulita lo pasas a número combinatorio normal, ¿no? ¿Cómo es la formulita? ¿No? De n más k menos 1 en grupo de k. Por ejemplo, dice así, ¿de cuántas maneras diferentes se podrá comprar 3 helados si en la tienda venden 5 sabores diferentes? Vamos a suponer, pues, ¿no? Que en la tienda lo que venden, digamos, ¿ah? Hay fresa, vainilla, lúcuma, guanábana y coco, por ejemplo, ahí está. Entonces, digamos que va Juan a hacer su pedido, ¿no? Y él le dice al de la tienda, dame uno de fresa, uno de lúcuma y uno de vainilla, ¿de acuerdo? Y después le dice, no, un momentito, dame mejor uno de vainilla, uno de lúcuma y uno de fresa. Pregunta, ¿es el mismo pedido o es otro pedido? Pedido, ¿ah? Chicos, ¿es otro pedido o es lo mismo? Si le dices al de la tienda, dame fresa, lúcuma, vainilla. Y después no me equivoqué, disculpa, vainilla, lúcuma, fresa, ¿es lo mismo o es otro? Lo mismo. Es lo mismo. Lo que sí podría suceder, o sea, eso no importa. Lo que sí podría suceder es que se pide los 3 de fresa, o 2 de fresa, uno de vainilla, y así. O sea, si bien es cierto, no importa el orden, dentro del grupo, los elementos se pueden repetir. A eso se llama combinación con repetición. Y si aplicamos fórmula, sería combinación con repetición de 5 elementos en grupo de 3. Y ese sería combinatorio de 5 más 3 menos 1 en grupo de 3. Entonces, ese combinación con repetición de 5 de 3 sería combinatorio de 5 más 3 menos 1 en grupo de 3. O sea, combinatorio de 7 en 3. Y combinatorio de 7 en 3 sería factorial de 7, abajo la diferencia. 4 factorial y factorial de 3. Acá ya de frente están dando el resultado. Ese combinatorio de 7 en 3 es 7 factorial, la diferencia 4 factorial y 3 factorial. Se puede, por ejemplo, cancelar el 4 factorial con el 7. Me queda 5 por 6 por 7. Y el 3 factorial es 6. Se cancelan los 6 y me quedaría 5 por 7, 35. Usted puede hacer su pedido del lado de 35 maneras diferentes.
Vamos a ver algunas propiedades, ya con eso terminamos cortitas nomás. La propiedad es, nos dice combinatorio en cero siempre es 1, combinatorio en n de n en n siempre es 1 y combinatorio de n en 1 siempre es n. O sea, por ejemplo, cuando nosotros decimos combinatorio de 7 en cero, 1 de frente. Combinatorio de 4 en 4 son iguales, 1. Combinatorio de 9 en 1, 9. Y hay una más, ya la última. Combinatorio, mira, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que si esa cantidad sumamos a esta otra nos va a dar n, o sea, el total. Entonces, si los números suman n, los combinatorios son iguales. Por ejemplo, si yo tuviera combinatorio de 10 en 3, es lo mismo que combinatorio de 10 en 7, ¿no? Porque la suma 3 más 7 me da 10. Bueno, ahora sí estamos listos para empezar a resolver los problemas, pero antes eso no sé si hasta acá hay alguna consulta, alguna duda, algo que no esté claro, que no esté, algo que esté confuso, que falta aclarar. Bueno, está claro entonces. Ya. Problema uno. En una tienda comercial existen productos, cada uno con su código de 6 cifras diferentes, pero se observó que el producto de la cifra siempre es 16. Ahí era el número de productos con esa propiedad. Entonces, cuando dice ahí el número de productos, me está diciendo ahí el número o la cantidad de números. En una tienda comercial existen productos, cada uno con sus códigos, que son de 6 cifras. Entonces, más o menos, podemos poner el código de esta manera, ¿no? Ahí está. Número de 6 cifras. A, B, C, D, E, F. Ahí está nuestro código. Se observó que el producto de sus cifras siempre es 16. Está A por B, por C, por D, por E y por F, 16. Pero una manera, por ejemplo, que no es 16 sería un 8, un 2 y todo lo demás 1. Acá está nuestro número. Como el producto es 16, 8 por 2. Ahí está. Es el único, no. ¿Qué otro podría ser? A ver, producto de 6 cifras que me den 16. Chicos, está complicado, ¿no? Producto 16, bueno, 8 y 2. ¿Y a otro cuál sería? 4 y 4 y lo demás unos. Podría ser 2 por 2 y unos también, ¿no? 2. O podría ser 4, 2, 2. Ahora, esos numeritos, 8, 2, 1, 1, 1, por ejemplo, un número sería, con esa cifra sería 821.111. Pero si yo le cambio el orden a las cifras, al 8, al 2, nos da diferente resultado. ¿De acuerdo? Entonces, como nos da otro resultado, y vamos a ordenar las 6, es una permutación. Pero como el 1 se repite, es una permutación con repetición. El 8 se repite una vez, el 1 se repite una vez, el 8 una vez, 2 una vez y el 1 4 veces. Esto, por ejemplo, sí lo podríamos calcular fácil, ¿no? Completar acá. Sería 6 factorial, 4 factorial, 1 factorial y 1 factorial. ¿Cuánto me daría? Cancelo el 6 con el 4, me quedaría 5 por 6 sobre 1, ¿no? De 30 maneras diferentes.
Otro producto que no es 16 sería 4 por 4 por 1, 1, 1. Entonces, ahí también sería permutación o repetición, pero eh, ahora solamente hay 2 veces el número 4 y 4 veces el número 1. O sea, acá, por ejemplo, arriba podríamos escribir 6 factorial, ¿no? Y abajo 2 factorial y 4 factorial. Entonces, si yo simplifico con el mayor, el 4 como decía, me quedaría 5 por 6 entre 2. Entonces, me quedaría 5 por 15, ¿no? Ya está. Otro, por ejemplo, podría ser 4 por 2 por 2 por 1, 1. Ahora solamente hay 3 unos, hay 2 2 y hay un 4. Sería así, ¿no? Que esto nos haría cuánto, a ver, vamos a ordenarnos, o vamos a ponerlo así. Faltaba uno más que viene a ser cuando hay 4 veces el número 2 y 2 unos, ¿no? Y así sería la permutación, de 2 en 4. Ese de 2 en 4 se está repitiendo entonces. El primero es 15, el segundo también es 15. Lo podemos poner acá y ahí reemplazar cada uno por separado, ¿no? ¿De acuerdo? El primero de 30 maneras diferentes, así nos había salido. Entonces, en el segundo sería de 15 maneras diferentes. En el tercero te va a salir de 60 maneras y en el cuarto de 15. ¿Sí? Entonces, si nosotros sumamos 30 más 30, 60 más 60, 120. Entonces sería de 120 maneras diferentes. Muy bien. Eh, entonces, como hay 120 códigos, hay 120 productos. Por ende, cada producto tiene un código diferente. La respuesta es 120, entonces. A ver, lo dejo un momentito ahí. ¿Está claro? Pasamos entonces al problema Profe, 2. profe, Dime, dime. usted había dicho que este tema era recurrente en examen, ¿no? Claro, siempre. Y de diferentes formas viene. O sea, podrían venir una o dos preguntas por ahí. Sí. Es que tiene muchísimas. ¿Has visto la cantidad de casos que hemos visto, no? Hay muchísimas variaciones ahí que se pueden hacer. Ya, ok, profesor. Ujú. Vamos a ir poniendo problema número 2. Ese está menos operativo. A ver, les dejo un instante para que puedan leer.
Ya, ahora sí, entonces. Una familia está formada por un padre, una madre, tres hijos y dos hijas. Entran a un restaurante y se sientan alrededor de una mesa con 7 asientos. O sea, son 7 personas y hay 7 asientos. ¿De acuerdo? Ahí está la mesa. Hay condiciones, por ejemplo, nos dice, al ubicarse, los padres deben estar juntos, papá y mamá un solo bloque, los hijos también juntos, entonces los tres varones un solo bloque y las dos mujercitas también deben estar juntas, entonces un solo bloque. Entonces yo podría, por ejemplo, cambiar de lugar, por ejemplo, ¿ah? Al bloque donde están los padres con las hijas. ¿Pueden cambiar lugar? Sí. Esos dos, por ejemplo, estos dos pueden venir por acá y el otro gira, ¿no? También, ¿no? Todo corre así, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿se pueden mover los bloques? Sí, los puedo ordenar de otra manera, pero eso entonces sería como si fuera una permutación circular, pero de solamente 3 elementos, porque estamos ordenando bloques, ¿sí? Pues permutación circular de 3 elementos. Ahí está. Ahora, internamente, si bien es cierto, no se separan, pero pueden cambiar el lugar. Por ejemplo, los padres, ¿no? ¿De cuántas maneras? De 2 maneras diferentes. Permutación de 2. Sin separarse. Papá, mamá, puede ser mamá, papá. Las dos hijas también pueden cambiar de lugar. Permutación de 2. Y los tres hijos varones también pueden cambiar de lugar. Permutación de 3. ¿No? Entonces, como queremos que se cumpla todas las condiciones, los multiplicamos. Permutación circular de 3 es factorial de 2. Permutación lineal de 2, factorial de 2, y de 3 es factorial de 3. Y ya está. No haría 2 por 2 por 2 por 6 sería, ¿no? O sea, 8 por 6, 48. De 48 maneras diferentes. A ver, lo dejo ahí un momento. De repente quieren preguntar algo. Esta es fácil, ¿no? Si no se entiende, por favor, me dicen. Entonces, viene a ser por los 3 bloques. Estamos ordenando bloques nomás. Y luego ya internamente en cada bloque sería un arreglo lineal, ¿no? Una permutación simple. Luego le pasamos al problema 3. Así. Ya. A ver, lo dejo un momentito ahí para que puedan leerlo. Ya, ahora sí. ¿De qué se trata el problema número 3? Dice, en un concurso docente para cubrir las 9 plazas de 3 cursos, ¿qué significa esto de cubrir plazas? Las plazas son los puestos de trabajo para docentes. 9 plazas significa que en ese concurso se va a contratar a 9 profesores. Dices, de los 9 se va a contratar 3 para aritmética, 4 para álgebra y el resto para geometría. Entonces, una pregunta. Por ejemplo, de los 9 se va a elegir primero a los 3 que van a ser para aritmética. ¿Nos importa el orden o no importa el orden? ¿Qué sería ahí? ¿Importa o no importa el orden? A ver, ¿qué opina? De 9 profesores,
digamos que se contratan 9 matemáticas, ¿no? Entonces cualquiera podría ir a aritmética, álgebra o geometría. Pero se dice así, a ver, primero vamos a elegir a los 3 de aritmética. Hay 9 y se va a elegir a 3. Entonces, si se elige al profesor Abel, al profesor Pedro y al profesor Julio, ¿será lo mismo a que se elija primero a Julio, luego a Pedro y luego a Abel? ¿Es lo mismo? ¿O es otra manera de elegir a los profesores de aritmética? No importa el orden. Así es. Como no importa el orden, entonces eso vendría a ser una combinación de 9, ¿no? Se va a elegir a los 3 para aritmética. Estos son los 3 de aritmética. Se eligieron a 3, quedan 6. De los 6 se va a elegir a 4 para álgebra. Mira, de los 6 se eligen a 4 para álgebra. Ya se eligieron a 4, quedan 2. De los 2 que quedan se va a elegir a 2 para geometría, o sea, combinatorio de 2 en 2. Ya está. Entonces, este vendría a ser el primero, era para aritmética, el otro era para álgebra y el último era para geometría. Ya está. ¿Sí? Y en total, 1260. De repente podemos eh, detallar un poquito más. Cuando hacemos combinatorio de 9 en 3, este sería 9 factorial, la diferencia es 6 factorial y 3 factorial. Se cancelan, por ejemplo, el 6 factorial con el 9, me quedaría, eh, como ya cancelé hasta 6, 7 por 8 por 9. Y abajo me ha quedado el 3 factorial, o sea, me está quedando 7 por 8 por 9 sobre 6. Te puedo simplificar ahí sexta cancelando mitad 4 y mitad 3, ¿no? Y sería 4 por 3, 12 y 12 por 7, 84. Por combinatorio de 6 en 4 sería factorial de 6, factorial de 2, que es la diferencia, y factorial de 4. Cancelo el 6 con el 4 factorial, cancelo, siempre con el mayor, ¿ah? Y nos quedaría 5 por 6 sobre 2. ¿Cuánto es? 15. Y por propiedad, combinatorio de 2 en 2 es 1. O sea, sería 84 por 15, ese viene a ser 1260. ¿Sí? Entonces, eh, sería alternativa A. Muy bien, ¿alguna consulta? Ya, avanzamos entonces, ¿ya? Pericles olvidó la clave de acceso a su tarjeta de crédito, que consta de 4 dígitos, pero solamente se acuerda que las 4 cifras son impares. Entonces, los valores que puede tomar su clave
sería el 1, el 3, el 5, 7 y 9, ¿no? La clave es un número de 4 cifras. Ahí está, A, B, C, D. Entonces, ¿qué valor podría tomar la primera, que es A? Como nos dice que viene a ser mayor a 5, la única posibilidad es que sea o 7 o 9. No hay otra posibilidad. Entonces, ¿de cuántas maneras puede escribirse la cifra? De dos maneras diferentes, ¿no? Ahora, la cifra B no hay ninguna restricción, puede ser cualquiera de las 5. La cifra C también puede ser cualquiera de las 5 porque no me dice que las cifras tengan que ser diferentes. Solamente me dice 5 cifras impares. Entonces C toma 5 valores. Y lo mismo D. D también toma 5 valores. De todos nos daría 250. De 250 maneras diferentes, alternativa A. Este sí estaba más fácil, ¿no? Está rápido, estamos en el problema 5, dice. Un examen consta de 20 preguntas, ¿no? Entonces podemos poner acá total son 20, ¿no? Bueno, siempre a veces tú puedes contestar bien o mal, ¿no? Correcta o incorrecta. Entonces vamos a poner acá correcta y acá las incorrectas, ¿no? Entonces nos dice de las cuales 16 marcó en forma correcta, por lo tanto la diferencia 4 en forma incorrecta. Ahí está. ¿De cuántas maneras diferentes pudo responder Gilberto su examen? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, estoy dando un ejemplo nomás, que fueran 5 preguntas. No, digamos, ¿ah? Este es solamente para un ejemplo. Vamos a suponer que solamente eran 5 preguntas. Si marcó, por ejemplo, así. O sea, ¿eso qué significaría? Que la primera marcó bien, la segunda correcta también, la tercera mal, incorrecta, la cuarta correcta y la quinta mal. Si en lugar de esto hubiera marcado así, ¿sería otra manera de marcar? O sea, ¿otra manera de responder o es la misma manera de responder? Ah, el puntaje es el mismo, ¿ah? Si tiene 3 buenas y 2 malas, el puntaje va a ser el mismo, pero está respondiendo de una manera diferente. No es lo mismo que la primera marcas bien y la segunda, y la segunda bien, la tercera mal, a que la primera marques mal, la segunda y la tercera bien. No es lo mismo. Es otra manera de responder. Entonces, por eso que nos importa el orden. Si nos importa el orden y vamos a ordenar a las 20, sería una permutación. Pero dentro de esa permutación solamente tenemos dos casos, correcto e incorrecto. Por lo tanto, los elementos se van a repetir. Entonces, como es una permutación y los elementos se pueden repetir, a eso se le llama permutación con repetición. ¿De cuántos? Hay 20.
las correctas se repite 16 veces, las incorrectas 4 veces, sería factorial de 20, abajo sería 16 factorial y factorial de 4. ¿Sí? Entonces, siempre busquen cancelar con el mayor. Ese 20 factorial lo cancelo con 16. Si ya cancelé hasta 16 y era 20, me queda 17 por 18 por 19 y por 20. Y abajo me quedó 4 factorial que viene a ser 24. ¿No? Entonces puedo cancelar sexta. Acá me daría 3 y acá me daría 4. Puedo cancelar cuarta. Acá me daría 1, acá me daría 5. O sea, 17 por 3 51 y 19 por 2 es 95. Sería 51. 19 por 5 es 85, ¿no? Multiplicado por 80, voy a escribirlo un poquito mejor. Ahí está. ¿Sí? Y eso nos daría 4845. Alternativa A. ¿Sí? ¿Está claro? A ver. Ya, avanzamos entonces. Hoy así tan participativos, ¿ah? La estamos rompiendo. ¿No? Ahí está. Dejo un instante para que esté grave. Vamos a pasar al problema 6. Creo que hoy ya salimos temprano, creo. Dice, 5 amigos se disponen a ubicarse sentándose alrededor de una mesa. Ay, acá creo que no se ha hecho la corrección. Sí, sí, sí. Acá viene la corrección, ¿sí? Voy a anotarlo. No son 5, son 6. 6 amigos y acá también 6 asientos, ¿sí? A ver, lo dejo un instante ahí para que lo vayan mirando. O sea, sí, sí habría respuesta, pero no habría clave, ¿no? A ver, entonces, con eso sí, por ejemplo, como te dice, son 6 amigos que se van a sentar en una mesa de 6 asientos, ¿no? Ese sería un arreglo circular. 2 siempre deben estar juntos y 2 siempre separados. Vamos a suponer que los amigos que están juntos, digamos que sean A y B, Abel y Bruno, y Carlos y Daniel siempre separados. ¿De acuerdo? Entonces nos dice, si 2 deben estar siempre juntos y los otros siempre separados, ¿de cuántas maneras podrán ubicarse todos ellos? Muy bien. Entonces nosotros podemos verlo de esta manera. O sea, lo de juntos sí lo podemos hacer como en el problema 2, pero lo de separados, eso no se puede hacer directamente, ¿no? Acá sería, por ejemplo, como son 6, vamos a ubicarlos. Abel y Bruno juntos. Entonces pongo por acá está Abel,
Por acá está Bruno. Y ellos lo hago un solo bloque. ¿Sí? Entonces, mira, si nosotros consideramos a ellos un solo bloque, ¿cuántos elementos tendríamos en total? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco elementos en total. Si nosotros aplicamos la fórmula de permutación circular, en algunos casos C y D van a ser separados y en otras juntos. Pero nosotros queremos separados, entonces le quitamos juntos. O sea, podemos poner acá, por ejemplo, el total. Nos piden el número de maneras, así, donde C y D separados. Entonces nosotros podemos verlo la cantidad total menos el número de maneras donde C y D están juntos. Claro, si nos piden separados, hacemos su complemento, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo así. A ver, yo ya tenía que Abel y Bruno estaban juntos. Ahí está, Abel y Bruno están juntos, ya. Y ahora, aparte, vamos a tener que C y D, Carlos y Daniel, también van a estar juntos. Otro bloque. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hemos visto el primer caso, es el total de casos donde A y B están juntos. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos. Eso sería permutación circular de cinco elementos. Y Abel y Bruno internamente pueden cambiar de lugar por permutación de dos. Menos, ese es el total de casos. En algunos de estos casos, se estarán separados y en otros juntos. Que yo le voy a quitar donde están juntos y la diferencia me quedará separados. ¿Cómo es el número de maneras donde C y D también están juntos? A ver, vamos a ver ahora el otro arreglo. ¿Cuántos elementos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro elementos. Entonces ponemos acá permutación circular de cuatro elementos. Ahora, Abel y Bruno internamente pueden cambiar de lugar, permutación de dos. Daniel y Carlos internamente pueden cambiar de lugar, permutación también de dos. Entonces, cuando dice permutación circular de 5 es el factorial de 4, permutación de 2 es factorial de 2, permutación de 4 es factorial de 3, de 2 es factorial de 2 y de 2 nuevamente es factorial de 2. ¿Sí? Entonces, primero me daría eh, factorial de 4 es 24, por 2 sería 48. Factorial de 3 es 6, 6 por 4 24. ¿De cuánto me queda todo? 24. 48 menos 24, 24. Y ese vendría a ser alternativa D. A ver, lo dejo un momento ahí, siempre esperando a ver si surge o si hay alguna consulta. Chicos, ¿todo bien? Más o menos, ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? el examen. Este domingo, ¿no? Sí, sí, por eso.
Al fin. Y el último, Ah, el último no se sabe todavía. ¿no se sabe? A mí me pareció que había, por ahí me pareció haber visto fecha. Bueno, este tema no viene en este examen, por si acaso. Ahora bien, no, no, dice que no y no. Parece que van a ser seguidos, creo, los exámenes. Eso es lo que, por eso preguntaba. Yo tenía Ah, sospecho que algo de eso va a haber. no, no sospecho nomás, porque también yo, porque como ya estamos 17 y Ya se acaba, pues este viernes que viene terminamos nosotros. Y no, no creo que lo dejen esperar, se enfría todo, pues. una semana sería bueno que tal vez no dieran antes Tal del vez, ¿no? examen. Ujú. A ver, vamos a pasar al siguiente, ¿ya? No se olviden que será la corrección 6. Y acá también. Ya. La madre de Pablito lo envía al mercado a comprar frutas. Y dice que hay plátano, manzana y naranja. Te podemos poner acá frutas, ¿no? Viene a ser plátano, manzana y naranja. Muy bien. Y él va a hacer su pedido, Pablito. ¿Cuántos va a pedir? Va a pedir 10. O sea, un pedido, por ejemplo, podría ser así, ¿no? A ver, plátano, 5 plátanos, 3 manzanas y 2 naranjas. Por ejemplo, ese sería un pedido, ¿no? Si él en vez de pedirle 5 plátanos, 3 manzanas y 2 naranjas, le pide 2 naranjas, 3 manzanas y 5 plátanos, es lo mismo. Es el mismo pedido. O sea, no me importa el orden. Pero dentro del grupo los elementos se pueden repetir. Es más, se van a tener que repetir. Otra manera de hacer su pedido: 2 plátanos, 4 manzanas, por ejemplo, y también 4 naranjas. Y así. O sea, en cada pedido es un grupo de 10, pero solamente hay 3. Entonces acá el número de maneras de hacer el pedido sería una combinación con repetición, pero sería una combinación donde la cantidad total de elementos es 3 y en cada grupo hay 10, que son los pedidos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, eso sería combinatorio de 3 más 10 menos 1 en grupos de 10. Entonces sería combinatorio de 12 en 10. Y esto sería 12 factorial, abajo sería 2 factorial y 10 factorial. Entonces siempre ustedes cancelen con el mayor, con el 10 factorial se cancela, con el 12 factorial y me queda, arriba me queda 11 por 12 sobre 2. Mitad de 12 es 6 y 6 por 11, 66. O sea, de 66 maneras diferentes, alternativa B, podrá Pablito comprar sus 10 frutas de un total de 3 diferentes que hay. Por eso una pregunta. Sí, Es, l- digamos, en el ciclo ordinario es cierto que, digamos, uno es la forma de entrar, digamos, a la San Marcos, pero sin dar el examen ordinario, el normal, claro. la forma de entrar sin dar el examen, no No, entiendo. no, no, no me refiero a que, digamos, las personas que están en el ciclo ordinario es para dar unos 4 exámenes y si sacan, no Claro, sé, el más alto puntaje, entran directo, ¿sí o no? exacto. Y para saber en qué puesto vas o cuántas vacantes hay para tu carrera, ¿te lo dicen al final de dar los 4 exámenes? O sea, de lo que me está diciendo, ustedes no saben en qué puesto están, ¿nada?
No me refiero al puesto, sino el número de vacantes que hay, Pero por eso ejemplo, está para mi carrera. establecido, eso está establecido desde el inicio. Qué raro, ¿no? Claro, las reglas, como decía, juego limpio, ¿no? Es como empieza el campeonato de fútbol y no está establecido cuántos equipos bajan, ¿no? O cuántos van a la Libertadores, ¿no? Eso está desde el inicio. O sea, tiene que estar la información. Lo que pasa es que de repente no les han dado, pero eso ya está decidido. Y eso está decidido desde antes que empiece. Ahora, yo no sé cómo es ahora, porque yo les comento hace algunos años, bueno, bastantes años, yo por ejemplo ingresé a matemática por la pre, ya había pre. Y digamos, yo sabía, bueno, para matemáticas solamente habían 3 vacantes, pero el cuadro de vacantes está desde el inicio, o sea, desde el momento que me iba a matricular, esta es la lista de vacantes. Para matemática 3 por ejemplo, para medicina 20 por ejemplo, para derecho 12 y así, una cosa así. Pero esto está establecido desde el inicio, ¿no? Y uno podía saber cuántos alumnos había, bueno, yo podía saber cuántos alumnos había en matemática, porque cuando vino los resultados del primer examen, yo estaba en segundo puesto de matemática. Le dije que había 3 vacantes. Entonces, como está la lista de los puestos, los primeros puestos de cada carrera, entonces yo estaba en segundo y no había tercero. Eran 3 vacantes, el tercero estaba vacío. Entonces ahí me enteré. ¿Por qué el tercero estaba vacío? Me enteré porque solamente 2 postulaban a matemática. Eran 3 vacantes y solamente 2 postulábamos, ¿no? Entonces decía, guau, Entonces, no, no. vaya, Decía, la estoy luchando, ¿no? Tengo que ingresar, decía, tengo que ingresar. Y ingresé, pues. No me pregunte de puesto, pero sí quedé entre los 2 primeros, ¿no? Digo, sí. Entonces, pero bueno, aquí iba esto, que los cupos, todo eso está establecido. Y examen, uno sabía en qué puesto estabas, ¿no? Igual mis compañeros de aula que iban a otras carreras, pues, por ejemplo, iban a ingeniería, no sé, ingeniería química, por ejemplo, ¿no? Algunos, uy, estoy en el puesto 10. En el siguiente examen, uy, bajé al puesto 12, ¿no? En el siguiente, uy, subí al puesto 6, ¿no? Y así. O sea, examen, se tienen que dar en qué puesto están. Entonces, yo recomiendo que de repente acá al tutor le pueden preguntar o de repente llamar o escribir, ¿no? Es que la prensa tiene un montón de números, preguntar dónde averiguo. O en el portal está, de repente en el portal de la pre ahí figura, ¿no? Pero no, tienen que sí, darles sí, sí, ya, sí figura el perfecto. puesto, pero, no, mi pregunta era No, sobre no el sabes número de cuántos. vacantes. Eso también tiene que estar definido. Porque si tú estás en el quinto puesto y tú estás contento y al final solamente eran 4, es distinto, ¿no? O de repente tú estás en el quinto puesto y son 10. O sea, el puesto no te dice nada. Tiene que ser en comparación con el número de vacantes. Medio raro, pero debe estar. La información, yo estoy seguro o sea, de que está definido, está definido. Y eso está definido desde antes que empiece la pre. Es imposible que empiece sin que esté definido. ¿Imaginas? Después le dicen, no, 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 no sacamos bien nuestra cuenta, no hay vacante. No, eso se define desde el inicio. Entonces, tal vez no lo han encontrado, tal vez no les han dicho, por obvios motivos, ¿no? Pero de que está definido, está definido. Eso es lo que tendrían que averiguar antes que termine las clases, no se supone. Si no, ¿cómo sabes si estás cerca, si estás lejos? ¿No? Vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Marisol desea invitar, dice, a su cumpleaños a 6 amigos de entre 15 que conoce. Bueno, no es muy popular, ¿no? Solo conoce a 15, ¿no? 8 varones y por lo tanto 7 mujeres, ¿no? Tenemos 8 varones, son 15 amigos, 7 mujeres. Muy bien. Dice, pero va a invitar solo a 6. Entonces, de los 6 que va a invitar, dice, tiene que ser un grupo mixto de por lo menos 4 mujeres. Entonces, un caso sería así. O sea, un caso sería eligiendo a 4 mujeres y como en total son 6 invitados, tendría que ser 2 varones. Ese es el primer caso.
¿De cuántas maneras puede elegir a 4 mujeres? Como son 7, combinatorio de 7 en 4. ¿De cuántas maneras puede elegir a 2 varones? Como son 8, combinatorio de 2 en 8. Pero hay otra manera, ¿no? Este es un caso. Otra manera, como dicen, por lo menos 4 mujeres, podría ser 5 mujeres y un varón, ¿no? ¿De cuántas maneras podría escoger a 5 mujeres de 7? Sería combinatorio de 7 en 5. Y un varón combinatorio de 8 en 1. Ahí está. Ahora, hay otro caso, no. Profe, ¿por qué no 6 mujeres? Porque te dice que el grupo tiene que ser mixto. Por lo menos 4 mujeres por un grupo mixto. Entonces solamente habría estos dos casos. Ya no hay más casos, ¿de acuerdo? Y ahí cada uno le aplican la fórmula de número combinatorio. Por ejemplo, cuando ustedes hagan combinatorio de 7 en 4, ahí le va a salir 35. Combinatorio de 8 en 2, le sale 28. Combinatorio de 7 en 5, 21. Y de 8 en 1, ese propiedad es 8, ¿no? Al operar le va a salir 1148. ¿Sí? Él viene a ser la cantidad de maneras que puede invitar a sus amigos, alternativa D. Claro, a ver. Ujú. Ya, dos últimas preguntas. A ver. Con los 6 primeros números enteros positivos, o sea, ¿cuáles son los números que se va a considerar? Como dice, los 6 primeros sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces dice Felipe forma todos los números pares de 5 cifras. Un número de 5 cifras sería así: A, B, C, D, E. Pero como no dice par, la única condición para que sea par es que la última cifra o la cifra de primer orden sea par. ¿De acuerdo? Ojo, son números de 5 cifras diferentes. E, como es par, solamente puede tomar 3 valores. Puede ser 2, puede ser 4 o puede ser 6. ¿De acuerdo? A puede ser cualquiera de las 6, excepto la que ya se eligió para E. Entonces, de 5 maneras. El siguiente B, quedan 4 cifras. Ya elegimos uno para E y uno para A. Entonces, cualquiera de las 4. C, las 3 que quedan, y D, de 2 maneras diferentes. Como queremos los 5 números a la vez, las 5 cifras, entonces nos haría eh, de 360 maneras diferentes. ¿De acuerdo? Pero hay otro caso, el caso de Camila. Camila lo que va a hacer es también formar número de 5 cifras, pero A, B, C, D, pero múltiplo de 5. Entonces, la única manera que sea múltiplo de 5 es que termine en 5. Entonces, la última cifra solamente puede tomar un valor, que es el 5, ¿no? Ponemos ahí un valor. La cifra cualquier excepto el 5. Entonces, de 5 maneras diferentes, ¿no? La siguiente, las que quedan, 4. La siguiente, las 3 que quedan. Y la última, las 2 que quedan. Queremos todo el número, multiplicamos y nos haría de 120 maneras diferentes. Como en el problema dice, determine la suma de las cantidades, por eso estoy sumando, sería de 480 maneras diferentes, alternativa B.
Último, ¿no? A ver. Dice Darío tiene 8 libros de distintos autores, 2 de geometría, 3 de aritmética y 3 de álgebra. O sea, vamos a poner acá, ahí está, 2 de geometría, 3 de aritmética y 3 de álgebra, ¿no? Dice, ¿no? Ya. Lo va a ordenar por cursos. ¿Qué significa que los va a ordenar por cursos? Que cursos de un mismo, perdón, libros de un mismo curso tienen que estar juntos. Entonces, los 2 libros de álgebra, un solo bloque. Los 3 libros de aritmética, un solo bloque. Y los 3 libros de álgebra, los 2 libros de geometría, un solo bloque, los 3 de aritmética, un solo bloque, y los 3 de álgebra, un solo bloque. O sea, tenemos 3 bloques. Entonces, el número o la número de maneras de ordenarlo son 3 bloques, ¿no? Sería factorial de 3, ¿no? Que es una permutación de 3. Ahora, ¿por qué no sería, por qué no aplicamos acá permutación con repetición? Porque nos dice que son de diferentes autores. Si son diferentes autores, a menos que sea ese autor que decía no es plagio, es copia, todos los libros son diferentes, los 8. O sea, los 2 de geometría son diferentes. Los 3 de aritmética son diferentes y los 3 de álgebra son diferentes. Sin separarse, los 2 de geometría, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Factorial de 2. Sin separarse, los 3 de aritmética, ¿de cuántas maneras se puede separar? Factorial de 3. Y sin separarse, los 3 de álgebra, ¿de cuántas maneras se pueden separar? También factorial de 3. Queremos ordenar, entonces, sería el producto de todos ellos, ¿no? Ahí nos haría el primero 3 factorial de 6 por 2 por 6 por 6. O sea, sería 206 por 2, 432. De 432 maneras diferentes, alternativa E. Ojo, hay algunos problemas donde te dice, ¿no? Similar, pero no te dan el dato de que son de autores diferentes, sino te dice, por ejemplo, libros de un mismo curso son iguales. Entonces, ahí se utiliza la fórmula de permutación con repetición, por ejemplo. De repente hay alguna pregunta ahí. Muy bien, entonces vamos a pasar a las claves. Acá en el PPT no estaba tan detallado, por eso lo hemos tenido que completar. Ya, a ver, lo dejo un momentito para que copien. No sé si hay alguna pregunta, algo que no haya estado claro todavía, falta aclarar, de repente del curso, de repente así de otro aspecto. Del curso lo veré en consultas académicas ya. Bueno, chicos, ¿qué nos toca en la próxima clase? Nos toca ver solamente el tema ya de probabilidades, que es lo último que se ve en aritmética. Había una semana de repaso, pero nosotros tuvimos ya una semana de repaso.
¿no? Hace un par de semanas, creo. Y ese, según me entendí, era como la semana 19, ya, sino que se había adelantado. Entonces, el próximo viernes ya sería nuestra última clase, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay más consultas, ahí lo dejamos, nos vemos. Pero me faltan 3 minutos todavía, ¿no? Profesor, respecto a Dime, la saga de repaso, no, mm, eran un montón de preguntas y y uno que otro curso no terminó por finalizar. como no terminó o no lo hicieron. O sea, hicieron de repente algunas preguntas y no hicieron todas. Claro, porque era un montón. Pero le dieron las claves, algo o Ah, no. no, la clase sí. Ujú. A mí me parece que nosotros en aritmética sí terminamos. De repente, y nosotros hicimos 15, ¿ah? O sea, de repente en otro curso había más de 15. En unos había como 40, 30. No, pero depende también, pues. Cursos como historia, no sé, me acuerdo que cuando yo estudié también por la pre, y eso, pues, había un montón de preguntas, pero era para marcar de frente, ¿no? O sea, 40 en 2 horas, pues es un tiempo suficiente, ¿no? Bueno, depende de la naturaleza del tema, del curso, ¿no? Hay cursos que se prestan, ¿no? Para hacer un montón, y hay cursos como aritmética, a veces está operativo, álgebra también, imagino, no puedes hacer 15 problemas, es un montón, en 2 horas no te da tiempo. 10 pues no, si no haces teoría, 10. Entonces, de repente han calculado mal, ¿sí? Eso podría ser. Pero igual, creo que este lunes y martes, que no tuvieron clase, creo, ¿cómo fue? ¿O fue la semana pasada? La semana pasada creo que fue, ¿no? Donde el lunes y martes hicieron recuperación en algunos, o en virtual es distinto. ¿Han tenido ustedes su clase normal? El lunes, martes, ¿han hecho semana 17? Ah, el lunes, martes hicimos 16. Ah, ya, entonces esta lunes. Y el miércoles no tuvieron clase, feriado. Y el miércoles no, el jueves ¿Y eso lo van a recuperar o no? han dicho que sí, el Ah, próximo ya, miércoles. entonces. Ah, ya. Ah, perfecto. Entonces justo van a empalmar ahí, perfecto. Bueno, chicos, eso es todo. Próxima clase, ya, por eso viene última clase, ¿sí? Nos vemos, nos vemos. Buen día, su Sí. descanso. Chao, nos vemos.